Ahí está. Ahí se está grabando. ¿Mm? Bueno, empecemos entonces. Para que apago la cámara, así directamente ven todo. A ver, yo voy a volver al ejemplo que habíamos visto la semana pasada. La VLAN 10 tiene esta red. Este a su vez está conectado al firewall. El firewall a su vez, vamos a poner la nubecita que va a internet. Entonces, y acá podemos tener la otra red con la otra VLAN. Más que nada vamos a poner dos para hacer un ejemplo para que más o menos cómo funciona la VLAN 20. Y este sería la VLAN 20, ¿no? Obviamente el firewall va a tener una IP, igual que el router, una IP de cada una de las VLANs en su configuración. Digamos que de este lado vamos a tener la IP en el firewall a 192, 168, 20, 254, por ejemplo. Ahí lo voy a poner acá de este lado. Y del otro lado, el firewall va a tener la IP, una IP de la red 10. ¿Está? Y acá vamos a tener equipos, computadoras. Vamos a representarlas con esto. Y esta PC, por ejemplo, una PC acá. Vamos a poner otra PC acá. Esta PC tiene la IP .10, .20, pongámosle. Y esta PC va a tener la IP. Puede ser una PC o un servidor, Ojo, no. Sí, 20.21. Obviamente esto está conectado acá. Esto representa la red. Vamos a poner que acá hay un server. Un server con un servicio web. El servicio web, ¿qué puertos utiliza? ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Se acuerdan cuáles son los puertos del servicio web? ¿Nada? ¿Están ahí o no? El puerto de salida es el 8080. Y los puertos de internet. No, el puerto web es 80 y 443. 80 entonces. 80 y 443. Estos son los puertos que este servidor va a estar escuchando. ¿Y el 8080 cuál es? ¿No es un puerto de salida el 8080? No, el puerto 80 puede ser el puerto de un proxy. Es un servicio de proxy que generalmente hay dentro de empresas u organizaciones. Pero ese es otro concepto que no hablamos en realidad. Se usa mucho para proxy, el 8080. Ah, perfecto. Capaz que lo debes haber escuchado, pero generalmente es un puerto que se usa mucho para el proxy. El proxy sería como un servidor intermedio dentro de la empresa para poder controlar o permitir el acceso a determinados servicios web. Digamos que ahí en un proxy vos podés tener un listado de acceso en donde sería como un firewall, pero a nivel para solamente orientado a todo lo que es web. Algo parecido. No es un firewall, pero te permite tener reglas de acceso o limitar el acceso a determinados sitios web dentro de una organización. Perfecto. ¿Cómo hace el Ministerio de Educación? Seguramente filtra con el puerto 80 y bloquea sitios. Claro. Ahora después, si querés, vemos un ejemplo, porque el firewall aporta todo eso. Entonces, nosotros acá afuera, por ejemplo, vamos a tener el servicio de Google, por ejemplo, vamos a poner en donde Google también va a estar escuchando el 80 y el 443. ¿Por qué? Pues son servicios que son los puertos que utiliza todo lo que es HTTP, el 80, y si es encriptado, HTTPS utiliza el puerto 443. ¿Está? Entonces,
una PC quiere acceder a un servicio web internamente en la empresa. Obviamente está en la red 10. ¿Cuál va a ser el flujo del paquete? Si esta PC va a querer ir al servicio si la empresa tiene un servicio web de gestión de stock, por ejemplo, y va a querer ir a este servicio, obviamente capaz que hay un servicio de DNS internamente en donde si el usuario quiere resolver stock.laempresa.com, automáticamente le va a resolver esta IP internamente. O sea, generalmente siempre hay un DNS. Pero acá, por razones prácticas y pedagógicas, vamos a ver solamente la de IP a IP. Pero bueno, supongamos que la PC, el usuario quiere acceder al servicio web en este servidor. Entonces, el requerimiento va por la red, entra al firewall, y acá en el firewall, ¿qué va a decir o qué va a verificar? Va a verificar el origen, o va a tener en cuenta el origen, el destino, la red de destino, que en este caso va a ser la 2021, la IP de destino, y en base a esos datos lo va a enviar por esta interfaz. Y una vez que lo envía por esta interfaz, va a llegar al servidor y la respuesta va a ser el camino inverso. Y así sucesivamente hasta que se produce y se carga la página en esta red, en la VLAN 10. Ahora, ¿cómo sabe el firewall si en principio cómo funciona? El firewall generalmente tiene un montón de reglas en donde definimos tanto origen y destino y el puerto de esos servicios. El puerto de ese servicio sería el 80 y el 443. O sea que todo lo que esta PC quiera ir al puerto 80, 443 de este servidor tiene que estar permitido. Ahora, ¿cómo tiene que estar permitido? Generalmente por vía regla acceso. Que no es más que... Sí. Profe, en los firewall, cuando uno configura el firewall, digamos, en su computadora, uno configura entrada y la salida. O sea, permite lo que entra y lo que sale. Sí. Y en los servidores de escala, así como estamos viendo ahora, ¿también pasa lo mismo? Es exactamente lo mismo, es el mismo concepto, sí. Sí, es igual. No sé qué firewall debes haber usado internamente. El firewall de Windows ya está más orientado por ahí a servicios. Tiene algunas características diferentes porque él está orientado a proteger el equipo, más que nada. Y siempre va a manejar el tráfico de una red o de una IP. Vos tenés en cuenta que... El que utilicé es ese que era gratis ya hace rato, porque ahora con el mismo propio firewall que tiene Windows es como que invade todo. Sí. Había uno que era de Cement, creo que Cement, una cosa así, un español, uno verde, que era español, y uno se podía bajar gratuitamente el firewall para probarlo durante 25 años más o menos. O sea, claro, era algo gratuito, digamos. Decía que no, que tenías que comprar otra historia, pero cuando vos ponías que era licencia hogareña, te lo dejaba gratis. Y el problema de eso era que a veces creaba uno la regla cuando aparecía, creaba la regla de entrada y salida, después la regla cambiaba y uno no sabía cómo borrar esa regla. Y entonces se generaba una regla nueva y quedaba esa información ahí colgada. Entonces muchas veces cuando alguien quería salir, siempre se bloqueaba. Entonces todo el mundo terminaba sacándolo porque era más un dolor de cabeza que una solución, pero al no saber cómo configurarlo, uno lo terminaba quitando. Eso es lo que pasa con el firewall, porque es como que tenés que hacer un mantenimiento constantemente. Tenés que revisar qué entra, qué sale. Claro, sí, en realidad es así. El firewall te permite... A ver, obviamente hay varios tipos de firewall. Esto particularmente, lo que estamos hablando de un firewall de capa 3. ¿Por qué? Porque vos podés limitar inclusive que esta IP no solamente salga a internet y no vaya
a este servidor. Vos podés decir, che, la IP o la red 10.0/24 solamente vaya a internet y no vaya a ningún servicio de que tengo en esta red. Vos podés, eso es bastante flexible. Y estamos hablando de reglas de capa 3. O sea, solamente por IP origen o destino y el puerto del servicio. Eso es todo lo que respecta a capa 3, digamos. Pero principalmente utiliza la IP como referencia o tiene que estar declarada en una regla como para poder permitir el tráfico. Ahora, ¿cuáles son las mejores prácticas? Y generalmente vos tenés que permitir solo el tráfico que vos querés que permita y después denegar todo lo demás. Esa es una buena práctica como para poder tener bastante seguridad. O sea, vos permitís todo el tráfico y a lo último siempre tenés el deny, o el denegar todo lo demás. Todo lo que no machea o todo lo que no aplica en las reglas, las primeras reglas, al final lo descarta. O sea, ¿qué significa que lo descarta? Que si por decisión del firewall no lo puede ni enviar ni acá, directamente lo descarta. No hace nada, lo mata. Y este host nunca se va a enterar, porque nunca va a llegar y nunca le va a funcionar. Pero principalmente es por origen, destino y puerto. Esto estamos hablando solamente de un firewall de capa 3. Después hay firewall de capas superiores que ya ven, si vos querés ir a un sitio en particular, ahí te lo permiten o no. Pero eso ya es algo más, ya son firewalls en donde vos necesitas un tipo de licenciamiento, ya son mucho más caros. Obviamente porque el firewall, mientras más características tiene, más tecnología tiene. Pero no es que solamente el firewall puede ver la red de origen, destino y el puerto. También hay firewalls que tienen capacidades de capas superiores, o sea, pueden analizarte la capa 4, 5, 6 hasta la 7 tranquilamente. Obviamente eso implica un costo de licencias mucho más caro. Pues estamos hablando y hoy en día todas las organizaciones grandes tienen este tipo de firewall que controlan todas las capas, no es solamente a nivel capa 3. O sea, no solamente por la IP, origen, destino y el puerto. También filtran por ejemplo, te analizan a qué sitio querés ir y te puede descartar el tráfico o no. Por ejemplo. Uy, esperen que me están llamando. Ahí está. ¿Se entendió eso más o menos? Esta mecánica me interesa que lo entienda. Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, estoy viendo a ver si tengo el acceso a un firewall como para poder mostrarles cómo es. Yo les podría llegar a mostrar. De hecho, hay firewalls open source. ¿Qué sería un firewall open source? Es un software que uno instala o virtualiza en un lugar y lo puede usar como firewall. Se utiliza, este es uno de los que más se utiliza, más confiables para mí. Obviamente no va a tener la manera de administración de un firewall de host, pero esto está orientado para hacer un firewall de borde, en donde uno puede configurar reglas, principalmente capa 3, puede hacer NAT, puede controlar accesos a determinados sitios. Esto es totalmente open source. Obviamente tiene una parte paga, y justamente ¿cuáles son las partes pagas? Las características de capas superiores. O sea, si uno quiere tener un nivel más de firewall, y ahí sí tiene que pagar licencias. Pero obviamente son
Son firewalls mucho más baratos que un comercial, como un Cisco o un Fortinet, por ejemplo. Una consulta. Sí. Y esto es o sea, esto va a la red. O sea, Claro, yo el firewall es el que comanda la red, es el borde entre Internet y tu red interna. El perfecto, firewall o es sea, no es o sea, si yo lo instalo, o sea, no es que lo instalo en mi PC solamente, sino que se lo instalo a la red. Podés instalarlo en tu protección. PC, viene en firewall de host, pero yo estoy hablando de un firewall de borde, digamos, particularmente. El firewall de host lo instalás en la PC y te protege la PC. Pero las características son otras, en realidad. Son un poco más básicas. Obviamente no dejan de ser menos importantes, porque es importante tener un firewall en el host para que no tengas todo abierto. Generalmente eso está orientado a servidores, el firewall de host, en donde vos, aparte del firewall que vos puedas llegar a tener de borde entre todas las redes que vos tengas en la organización, vos podés tener un filtrado específico dentro del equipo en donde vos tenés un servicio funcionando. Más que nada para evitar problemas de ingreso no autorizado y demás. Pero son dos cosas diferentes. O sea, si bien la funcionalidad puede ser similar, pero son dos cosas diferentes. Uno está orientado al host y el otro, acá estamos planteando un firewall de borde que actuaría como router, digamos. Cumpliría más o menos la función, más o menos, obviamente es una analogía, del router que tienen en sus casas, por ejemplo, para salir a internet. Obviamente los que tienen en sus casas no tienen características de firewall, no es un firewall, es un router. Pero el router... Tienen adentro tiene una función de firewall. Adentro tienen una función de firewall. Algunos sí, pero muy... Y el filtrado de la Mac es parte de una propiedad de un firewall. Permitir que acceda a una máquina, darle mayor capacidad de ancho de banda, son funciones de firewall eso. No, en realidad no. Y te explico por qué. Porque todo lo que es MAC address es capa 2. Eso lo manejan los switches. Vos podés tener algún tipo de prioridad a nivel capa 2. Y eso está orientado más a la calidad de servicio más que la función de un firewall en sí. ¿Se entiende? Sí, ahora se entiende. Yo pensé que era también parte de las propiedades de un firewall. Exacto. No, vos podés limitar, pero el firewall trabaja a nivel capa 3. O sea, el firewall siempre va a tener en cuenta capa 3, o sea, todo lo que es IP. De IP para arriba, digamos. Tiene algunas características, pero no de priorizar el tráfico según la MAC address. Eso ya es más inherente a todo lo que es capa 2, porque ya estamos hablando de MAC address, digamos. ¿Está? Esa diferencia estaría bueno. Si tienen dudas, pregunten, porque está bien. La MAC address es capa 2. IP es capa 3. Eso es lo principal que me gustaría que se lleven, como para que en algún momento seguramente les va a servir si le hablan de alguna red o algo. ¿No? Pero todo lo que es MAC address es capa 2. Y esas características generalmente son características de switching, relacionadas a calidad de servicio dentro de lo que es switching. Pero eso es otro mundo aparte, que es otra cosa. Pero sí, los routers tienen algunas características, los routers hogareños tienen algunas características que te pueden permitir darle prioridad o inclusive filtrar tráfico de alguna MAC address. Pero generalmente eso es característica de los switches, generalmente te permiten hacer eso dentro de organizaciones grandes o switches corporativos. El switch es el que te permite, en este horario bloquea esta MAC address y que no funcione más. No tan así el router o el firewall. ¿Qué estábamos hablando? Bueno, a ver, estaba viendo acá a ver si podía buscar esto. No sé si tiene un ejemplo del dashboard, si no podría mostrarles un poquito de un firewall,
pero no deja de ser el dashboard de... Acá me conecto... Por ejemplo, un firewall hoy en día se vería así, por ejemplo. La gestión de un firewall sería así. Este es un firewall corporativo, grande, en donde tenemos todas las top de aplicaciones. Esto es todo lo que hace un análisis. Y si tenemos que ver todo lo que es las políticas de acceso, cómo funciona, ¿para qué? Perdí la ventana. ¿Dónde está? Acá. Acá. Por ejemplo, si tenemos acá estos grandes rasgos, obviamente no voy a detallar, pero, por ejemplo, todas las reglas que tenemos siempre están por la zona o las redes y tenemos el origen y el destino. Siempre está el origen y el destino y si está permitido o no, obviamente, ¿no? Esto está, ven que acá dice allow, es permitir. Y al final de todo, si vamos abajo de todo, siempre deberíamos tener a veces no aparece, pero está implícito. Estamos hablando de 600 y pico de reglas, Bueno, no lo tiene, pero generalmente acá está. El default action es block all traffic. Si no machea con ninguna de estas reglas, bloquea todo el tráfico. Y acá especificamos. Inclusive podemos decir URLs. ¿Por qué? Porque este es un firewall bastante importante. Podemos definir aplicaciones. Y en la que es el destino podemos definir el puerto, la red o la zona. La zona sería la zona definida dentro del firewall. O sea, eso es algo muy específico. Pero un firewall más o menos se vería así. Dentro de una organización. Estamos hablando de firewalls grandes. Este sería el firewall de la Universidad de Buenos Aires, para que tengan una idea de cómo sería. Pero no es más que una interfaz web. Obviamente tiene una consola, después si hay para algo más, para solucionar algún que otro problema, pero generalmente la gestión es por una consola web. Profe, cuando se le aplican a estos firewall inteligencia artificial, porque ahora se le aplica inteligencia artificial a todo, ¿no? La idea del firewall es blanco-negro. Si está, está, y si no está, no está. Exacto. Si no está explícitamente permitido, no funciona. No funciona. La inteligencia artificial ahí, ¿qué aplica? O sea, ¿qué es lo que hace una inteligencia artificial en un lugar en el cual no hay que tomar una decisión? No, ahí la inteligencia artificial te puede ayudar en algunos casos en determinar o detectar determinados patrones de ataques principalmente. ¿Por qué? Porque cuando vos... Exacto, porque generalmente siempre desde Internet, en Internet es una selva, digamos, ahí hay tráfico y siempre te están siempre están enviando tráfico a ver si una IP o algún servicio en particular te responde, funciona. Entonces, el firewall es muy importante para eso, para empezar a limitar qué es lo que viene de afuera o de Internet y qué es lo que vos dejás pasar y qué es lo que no. Por eso, en cierta forma, si vos nateás acá, porque vos acá tenés, hacia Internet hay que natear porque necesitamos una IP pública para ir a Internet. Digamos que el firewall también tiene que natear el tráfico interno que va hacia Internet. Acá tiene que haber un NAT en donde le agrega como origen la IP pública del servicio del proveedor que vos tenés, para que pueda volver
y a la vuelta hace la inversa, digamos, le saca la IP pública como destino y le agrega la IP privada y para que pueda ser ruteado internamente también. Pero el tema es, vos necesitas de alguna manera protegerte del mundo exterior y gran parte de las amenazas realmente hoy en día no te das cuenta porque muy de a poco van probando, van intentando acceder, hasta que te enganchan y fueron viendo y tratando de ver si tenés determinados servicios expuestos, si pueden acceder, inclusive si el firewall tiene alguna vulnerabilidad que todavía no se ha detectado y te entran y chau. O sea, nos pasó a nosotros en la U hace 2 años que tuvimos un ataque grande y realmente tuvimos que apagar todo el data center completo. Entonces, no hay organizaciones que están vamos, el firewall no es la seguridad de que no te va a pasar nada, es vos minimizás el riesgo en realidad. Y la inteligencia artificial hoy en día actúa mucho eso, porque hoy en día los ataques están definidos y basados en inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues son mucho más efectivos. La inteligencia artificial para todo lo que es hacking, para todo lo que es penetration testing, es muchísimo más efectiva que un humano. Entonces, vos de este lado, del lado del firewall, vos tenés que aplicar herramientas de detección también con IA, porque si no es mucho más difícil detectarlas. Antes generalmente había formas de detectarlas con algoritmos en donde determinado tipo de tráfico te podía llegar a emitir alguna alerta. Hoy en día con inteligencia artificial es casi más complicado, es complicado. Entonces sí o sí necesitas una IA del lado del firewall tuyo para empezar a detectar problemas. Obviamente la IA no siempre está en el firewall, siempre la IA va a estar en el proveedor o el que te vende la tecnología. En este caso Cisco, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires te ofrece el análisis de todo ese tráfico y el mismo firewall consulta a la IA de Cisco por determinado tráfico. Y eso te puede llegar a generar alertas o no. Claro, o sea, el firewall no necesita inteligencia. Lo que necesita inteligencia artificial es la aplicación de filtro, entrada y salida. Exactamente, sí. El patrón, sí, claro. Sí. O sea, Obviamente, el firewall no necesita. El firewall en sí lo necesita porque puede llegar a tomar decisiones de filtrado en base a determinado tráfico y la toma de decisión la hace la IA a veces. Está bien, pero la decisión con el tráfico, no Exacto. con la regla. O sea, no hay... Si yo le digo, con la regla no entra, no es que, bueno, a ver, este lo conozco y bueno, déjalo entrar. Tampoco seas tan gorra, hermano. No, eso no pasa. El firewall realmente es binario. O sea, si tiene la regla, te lo permite. Es automatizado, digamos. Vos tenés la regla específica que te permite determinado tráfico con determinado origen y determinado destino y pasa. Por más que ahí adentro te pase un ataque. Claro. Sí, me quedó claro. Tenía entendido otra cosa, por eso. ¿Qué había que también que la IA tenía la injerencia de manejar la regla. O sea no. Puede llegar a agregar una regla de dropeo, de bloqueo de tráfico, si es un tráfico con una vulnerabilidad conocida. Ahí sí te lo puede, eso ya es dinámico, ahí sí puede llegar a aplicar reglas. Es tráfico, no tiene, que es tráfico, no tiene nada que ver con el firewall, con las reglas del firewall, o sea, con el firewall en sí, sino siempre se habla con el tráfico. Exactamente. O sea, es el análisis del tráfico. Exacto, porque cada organización tiene su característica, tiene sus servicios, tiene sus herramientas y el tráfico va a variar según una organización y otra. Eso sí. Por eso siempre se dice que cuando hay un hackeo a una empresa, siempre hay un topo. Porque hay alguien adentro que da el permiso. La realidad que es, desde el punto de vista de la seguridad informática, el eslabón más débil siempre es el humano. El usuario. El usuario, siempre. El usuario. ¿Por qué? Porque si el usuario es el que es propenso a dar un clic en un mail que no debería haber
visto, pero obviamente hoy en día, antes de que te llegue ese mail, hay herramientas en los servidores de mails que analizan con IA también, con inteligencia artificial, todos los mails y la verdad que filtran bastante. Claro, es un filtro. Es un filtro bastante. Generalmente no llegan esos mails. Obviamente, esto si vos pagás un servicio que funcione, pero es todo pagar, es todo dinero. Lamentablemente es así. Y la realidad es que si no tenés un buen firewall y estás mucho más expuesto hoy en día. Es algo primordial realmente. Para una empresa o para una organización, tener un firewall es primordial. ¿Por qué? Porque te van a entrar y las probabilidades son mayores. Siempre te van a entrar, siempre estás en riesgo de que te ataquen. Con un firewall y con tecnología apropiada, vos minimizás ese riesgo, pero siempre tenés el riesgo. Porque estamos totalmente expuestos. Internet cualquiera puede acceder a cualquier lugar del mundo y si uno se pone a analizar el tráfico, viene tráfico de... Es más, creo que acá tenemos, mira, acá en el dashboard aparecía una parte de decía, no está más. Acá, a ver. Mira. A ver si funciona. Yo no administro esto. Tengo visibilidad, pero... ¿Ves? Mira. Esto es cualquier cosa ustedes no fueron y yo tampoco. Claro. El nivel de intrusión según el país, ¿ves? Porque el firewall también te puede detectar desde dónde viene. Brasil, los brazucas nos están atacando. China esta vez está primero, ¿eh? Depende del momento del tráfico también. Estos son consultas o intentos de intrusión de determinados países. ¿Eso lo hace con el posicionamiento del navegador o con el servicio? No, cada IP, generalmente las direcciones IP te las asigna una entidad, que es la CNIC. Acá en Latinoamérica y Caribe es la CNIC. Las IPs públicas las asigna una entidad, que es la CNIC, y en Estados Unidos hay otro, creo que es NIC. En Europa, no me acuerdo cómo se llama, pero entre ellas se reparten determinada cantidad de rangos IPs y asignan en cada uno de los bloques de continentes, por así decirlo. ¿Ves? Acá tenemos todo lo que es por IP. Y ves, te pone de qué país es la IP, ¿ves? Pero bueno, ese es el análisis más o menos que hace un firewall con una licencia paga, ¿no? Ese es el tema. El tema es tener los recursos como para poder tener esas herramientas. No son baratas, pero a la larga sí son baratas, sí, en una organización que te entran y te rompen todo. Te meten un ransomware y te piden una comisión en Bitcoin para poder liberarte toda la información y te arruinan. Te arruinan porque si vos no tenés backups de toda esa información, de toda la operatoria, y si no pagás, chau. Es así. Si no haces el pago en Bitcoin, no te dan la clave para poder recuperar toda la información que ellos te encriptan internamente en tus propios servidores, porque es así. Así funciona. Te encriptan toda la información, te la dejan de manera inaccesible y te piden una recompensa para que ellos te pasen la clave, para que vos puedas... Una colaboración para la birra, amigo. Exacto, sí, más que una colaboración para la birra, pero estamos hablando de bitcoins y depende el nivel de información que maneja o la organización, y eso, la información es dinero. La información no solamente es dinero, sino también es
poder, por así decirlo. La información te puede llegar a dar muchos beneficios. Entonces es un activo que hay que proteger. Eso le había pasado al TAD, es la empresa esta de servicio donde estuvo Sandro, donde murió Sandro, acá en Maceo Ciudad Real. Sí. Y Uriburu, creo que es. A ellos les llegaron a pedir rescate y los tipos no accedieron y perdieron información de todos los clientes. Fue un quilombo de la puta madre, estuvieron casi un mes. Sí, nos pasó en la UBA, hace dos años. Nos pasó Igual, a nosotros. Después supieron quién fue. Fue un empleado que no le garparon la indemnización que él quería, una indemnización, y vendió su pase de acceso se metió en la Deep Web y vendió sus credenciales a alguien. Sí. Y bueno, hicieron plata, intentaron hacer guita con ellos. Y sí, obvio. Pero ahí el problema ¿dónde está? Porque si vos echás a alguien o estás por echar a alguien, lo primero que tenés que hacer es suspender ese acceso. O sea, es un tema de organización interna también de la empresa. Vos cuando querés desvincular a alguien y tenés que ver de automáticamente bloquearle los accesos, porque si no el riesgo lo tenés. Claro. Pues ya podés tener ese tipo de actitudes hostiles y te puede llegar a complicar. Pero independientemente de eso, que vos suponete que, bueno, no lo bloqueaste, no confiaste y te hizo eso. Ellos tampoco hicieron backups de toda la operatoria diaria. Vos diariamente tenés que hacer un backup diario y después un backup semanal de todos esos backups diarios y después un backup mensual de todos esos backups. O sea, tenés que tener un backup del backup del backup. O sea, hay formas y hay buenas prácticas ya establecidas en el ámbito como para decir, che, vos podés perder, pero un día de operatoria, no puedes perder todo. Obviamente todo lo que te conlleva rearmar y que vuelvas al funcionamiento normal te lleva meses. Pero en la UBA, por ejemplo, se perdió un montón de información y por suerte los backups obviamente no estaban al día, pero se pudo recuperar toda la operatoria, por suerte. Pero te complica totalmente. La seguridad en organizaciones es primordial. Obviamente no tenés la seguridad 100% de que estés exento de que te pase. Pero si vos aplicás tecnología de punta, aplicás buenas prácticas, tenés un sistema, un control de backups, tenés seguridad, procedimientos, cosa de que si hay algún problema, un usuario que renuncia automáticamente, lo primero que tenés que hacer es bloquear los accesos, pero eso es un tema meramente de procedimientos internos de una compañía. En el 2000 se hablaba en las redes que los virus eran creados por las mismas empresas que crearon antivirus. Así vendían. Y muchos tomaron eso. Decían, no, metete en otro sistema, me entendés, que no tengan virus. Windows está lleno de virus a propósito para que te vendan los programas. Y eso es parte del folclore de todos. Y bien a lo argentino, no poner nada. Bueno, cuando llegue el problema vemos. Es así. Sí, bueno, hasta que llega un momento que no puede zafar, pero... Claro, bueno, pero ha avanzado también la tecnología. Sí, nadie esperó un ransomware que entre a una organización, se haga pasar por un usuario, después cambie a otro usuario, después cambia a otro usuario, y después tiene un grupo de gente que está distribuida sacando información del mismo lugar, robando todas las contraseñas. Sí. O sea, nunca se planteó ese escenario en el 2000. O sea, todo el mundo decía, no, son las empresas que están haciendo los virus, los liberan para que compren, como el tema de las vacunas, lo mismo. O sea, mucha gente piensa que los virus se hacen a propósito para que las empresas de farmacéuticas puedan venderte. O sea, te enferman para venderte.
Básicamente. No digo que no sea el caso de alguno, algún caso real, pero no siempre. Y no, hoy en día ya no Hoy tanto, en día pues ya con el no. tema, con la inteligencia artificial es como que se puede crear un virus sin tener no tener conocimiento y toma Exacto. vida propia. Ese es el problema. Cuando se te escapa de una Sí, consola, se sí, regenera, se vuelve a sí, regenerar y el tipo hace la labura solo y dice, chao, viejo, gracias sí, pero por la programación. no es algo tan sencillo igual explotar determinadas vulnerabilidades en sistemas, obviamente a determinado nivel, pero sí, Claro, hoy en obvio. día está más a mano. Vos podés tener una IA local en tu casa hoy en día, obviamente necesitas GPU para que funcione bien, pero cualquiera puede tener una IA local, eso sí, y es tuya y la puedes alimentar y la puedes ver de darle información y reutilizarla. Hay De un montón hecho, de... todos los ataques que hay hoy en día están basados en IA. Ya no existe el ataque, el hacking sin IA. Sí, Porque pero, a ver, son más efectivos. Esa es la uno realidad. entra a Instagram, pones el curso de hacking, le llaman respetable, saludable, Ethical hacking se dice. esa ética. Sí. O sea, pero los pibes no van a buscar la ética. No, a mí decime cómo se rompe el sistema, viejo. ¿Entendés? O sea, y hay un montón de cursos, ¿no? En 2 días sos un hacker, ¿entendés? O sea, y ese tipo de herramientas, cuando se le das a un mono, ¿entendés? Lo único que puede hacer es un desastre. Sí. Porque esa es la realidad, ¿entendés? Porque los pibes, claro, se instalan un Linux, ¿entendés? Que tiene herramientas de hackeo y empieza a probar, y en esas pruebas, ¿entendés? Comienza a cometer errores y empieza a liberar problemas. Y ese es básicamente uno de los grandes problemas que tienen. Que Sí. prueban, ¿entendés? Y tienen tiempo encima. Esa es la diferencia de por ahí una persona que quiere hacer malicia o por ahí no lo hace sin saber. Claro. Todo lo que es ética de hacking, vos trabajás dentro de un contexto seguro en realidad. Vos, el ética en hacking, el concepto de hackeo ético existe. Obviamente hay empresas que lo contratan justamente para verificar tanto internamente o desde internet cuál es el nivel de seguridad que tiene, pero se establece determinados parámetros. Vos no podés comprometer determinados servicios. Vos tenés que ver la manera el hackeo ético, ¿qué es lo que hace? Te permite ver qué es lo que tenés, qué nivel de exposición tenés hacia internet, cuáles son las vulnerabilidades que tenés, y en base a eso te van a presentar un informe. No te van a romper un servicio, ¿entendés? Pero puede llegar a pasar que se degrade un determinado servicio que vos tengas o brindes. Eso es el ethical hacking en términos generales. Vos no es que le vas a ir a romper al cliente. Obviamente se pacta, se informa, no se le informa a los usuarios, obviamente, porque no se les puede decir, pero eso se pacta. Es así, ¿eh? Yo recuerdo en las elecciones de Uruguay, no estas, no sé, como unos 6, 7 o por ahí hasta 10 años atrás, que el gobierno uruguayo imponía el nuevo sistema de elección electrónica, de voto electrónico. Sí. Entonces había pedido a la comunidad hacker y cracker quien pueda acceder a los servidores y hacerse de una boleta electrónica y los datos que pagaba, no me acuerdo cuánta guita en dólares, y había, ¿me acuerdo? Sí, olvídate, es que sí. Que estaban todos prendidos como... Es que para una persona que se dedica a eso es lo mejor que le puedes decir, porque es un desafío. Como garrapata al perro estaban, Sí, no, terrible. Y hay mucha gente que, que aprende, que es autodidacta, Sí. y aprovecha las buenas virtudes de Internet, y Internet te permite aprender un montón. Porque Internet vos
puede ser muy bueno o puede ser muy peligroso, tanto para los grandes como para los chicos. El tema es sí. Lo que le pasó a los uruguayos fue que, claro, ellos dijeron que ataque para ver de hacerse con esos datos. El problema de lo que no calcularon es que los tipos empezaron a pegar directamente a los servidores del gobierno y accedieron al gobierno, no al de votos, o sea, no al sistema de votos, pero sí al gobierno, y así Uruguay aprendió a reforzar los servicios que tenía de atención al cliente, porque los tipos, claro, intentaron de alguna manera entrar al gobierno para hacerse de las boletas. Claro. Y le dieron o sea, me acuerdo que yo, hubo un amigo que me dice, che, vení, y me dice que necesitamos máquinas para pegarle. Bueno, claro. Le digo, yo tenía en ese momento 3 compus, le digo, bueno, dale, te doy las 3 máquinas mías, le digo. Claro. Cargaban los programas y cargaban el IP y le daban. Cargaban el IP y le daban. Ahí lo que haces es una denegación de servicio. Por ahí. Exactamente. Era la trinchera y también el ariete, parte del ariete. Sí. Me acuerdo que se abrían las ventanitas, yo decía, che, loco, ¿tanto le van a dar? Me dice, y hay que entrar, todos decían, hay que entrar. Pero no, a ver, hoy en día para determinados sistemas tenés que darle mucho, y generalmente con 2 o 3 equipos no le haces nada. No, esto eran miles de computadoras pegándole, miles. Bueno, ahí sí. Miles de computadoras pegándole, no, era mucha cantidad. Y tiene que ser conceptualmente distribuido el ataque, cosa de que no venga de una sola red o de un solo país. No, es más, yo me acuerdo que me dijeron, che, ¿podemos utilizar las máquinas de tus clientes? Digo, no sé, hijo de puta, no, eso no va a pasar, digo. Pueden, ahí es complicado, ahí es jodido, porque ahí... Claro, porque los tipos necesitaban máquinas, me acuerdo que decían, instalale un vínculo, me dice, para que podamos tener acceso. Me dice, y así, me dice, le pegamos. Y la idea era que las ventanas se cerraban, bloqueaba la máquina y por abajo, en segundo plano, se abrían las ventanas. Claro. Y estaban constantemente, pero eran miles de tipos intentando pegarle a los servidores y hubo gente que no entraron al sistema de votación, pero sí entraron al gobierno. Me acuerdo que les bloquearon, les voltearon 3 o 4 veces los servidores hasta que se pudieron estabilizar, pero y parte después de esos, me acuerdo que porque viene, viste, son amigos del amigo del amigo del amigo del amigo, uno me acuerdo que lo contrató el gobierno de Uruguay, lo contrató como asesor digamos, para estos servicios de control de acceso. Uruguay tiene uno de los servicios de control de acceso más fiables hoy por hoy de servicio de tránsito de datos. Imagínate que la debilidad, como vos decías, debilidad está en los usuarios. Sí. Pero bueno, digamos, la prestación de servicio es una de las más confiables de Latinoamérica. Mirá. Así que bueno, como anécdota, son pocos ellos. ¿Cómo? Son poquitos ellos. Son claro, sí. No son como ese petinato, hay que ir con la policía y lo invadimos. Pero bueno. Bueno, justo acá pude enganchar otro acceso a otro firewall, que era justamente, este sí es un firewall open source, ¿ven? Ven que es todo dashboard, todo un acceso web, en donde acá tenemos estadística de tráfico, ¿ves? Mirá, ¿ves? Este es el nivel de tráfico que tiene hoy en día. 170 gigas, 4 teras. Es un nivel importante de tráfico. ¿Ven? Y después tenemos las interfaces, que son cada una de las VLANs. Cada interfaz de estas es una VLAN. ¿Ven que tiene una IP diferente? Por ejemplo, la 105 es un /24. La 205, que sería más o menos esto, digamos. Cada interfaz del firewall depende de una red o una VLAN.
ven que acá tengo la VLAN 205 con este IP. El piso, y acá tengo la VLAN 105 con esta IP. Y así tengo una VLAN para cada piso. ¿Ven? Y cada VLAN representa una interfaz interna del firewall, digamos. Entonces ¿qué hacemos con esto? Separar una VLAN por piso y sector, digamos. Acá generalmente hay sector A y B. Por eso hay una para el sector 14A que tiene una VLAN con una IP y el sector 14B que tiene otra VLAN y otro rango de IP. Acá este es un /24, o sea que tenemos 254 hosts IPs para asignar en los hosts. Acá la .1 es el firewall. Acá en este ejemplo habíamos puesto que el firewall tenía la 254. Eso depende del administrador. Eso no es que sí o sí lo tienen que asignar una IP en particular. Eso no. Cada administrador de reglas le asigna lo que le parece. Generalmente por regla es la primera IP o la última. O sea, la 1 o la 254. Y después acá tienen la VLAN de servidores, en donde protegen los servidores dentro de una red. ¿Ve? Obviamente esa VLAN tiene una red aparte. Y después tenemos todo lo que es firewall. En el firewall vamos a ver, obviamente, lo que es el NAT, en donde acá vamos a ver, acá, outbound. Todo lo que es la red interna, que sale por la interfaz acá. Acá me debería pasar. Acá. Todo lo que sale por la interfaz WAN, digamos, por la interfaz la pública, digamos, con origen la red interna, me va a natear con todas estas IP. Pero esto es un tema más técnico. Más que nada la muestro para que vean que también a nivel NAT hay reglas, generalmente. Estas no son más que reglas. Después, las reglas que tenemos reglas generales para todas las interfaces, donde acá definimos qué habla el tráfico y cuál es el tráfico que permitimos. Por ejemplo, en toda la red, en cualquiera de las interfaces que tenemos configuradas, todo lo que es el puerto, todo lo que es el tráfico de navegación web, o sea, DNS, que es el puerto 53, el puerto 80 y el puerto 443, hacia Internet, o sea, hacia ANY, porque el destination pongo cualquiera, está permitido. Entonces, yo acá tengo una regla. Obviamente tengo otras reglas y al final de todo no va a aparecer, pero no sé si me la muestra acá. No, no me la muestra. Pero al final de todo, si no va, ¿cómo funciona? Primero, esto lo que me permite es el ping. Si en esta regla no funciona, sigue con la siguiente. Si no machea acá, si no aplica la regla, si no la permite el tráfico acá, sigue con la siguiente. Y así. Una vez que llega a la última, si no tiene validación de ninguna de estas reglas, automáticamente se dropea, se descarta el tráfico. No hace nada. No lo envía a ningún lado. Después tenemos las reglas por cada red en particular. Si nosotros queremos alguna regla en particular, acá deberíamos tener una acá, en server, por ejemplo. ¿O no? No hay ninguna. No. No tenemos reglas particulares. Son todas reglas genéricas. No. Pero no es más que esto. No, floating, a ver, ¿qué pasó? ¿Puede andar? Capaz que se me cortó la VPN.
No, me parece que se me cayó la VPN. Para mí nos detectaron, chicos, nosotros nos No, fuimos. sí, todo, sí, todo. Sí, algo pasó pues se cayó, mira. Sí, no, se me cayó la VPN. Bueno, pero al menos pudieron ver otro firewall funcionando. Sí, se cayó la VPN. Ahí levantó. No sé qué pasó. Bueno. A ver si me aparece acá, reglas acá. No tengo. No, solamente tenemos estas reglas. ¿Mm? Pero bueno, esto es más o menos un firewall. Firewall corporativo, no muy caro, open source, es el OpenSense. Este nos permite, sin pagar licencias muy caras, tener un firewall y router dentro de una organización con políticas de tráfico, en donde yo le digo, che, a esta VLAN solamente accedes a este servidor. No accedes a todos los equipos que están dentro de esta red. Y con eso podemos limitar el tráfico y permitir el tráfico que querramos. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No. O sea, este tipo de, o sea, yo pensando no en el trabajo, Sí, por ejemplo, lo podemos proponer. exacto. La idea es que Claro, ustedes propongan una solución. Yo les voy a plantear una problemática y ustedes tienen que armar el informe, el reporte. Obviamente van a tener todo detallado qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que armar. Y van a tener que proponer una red. Obviamente van a tener la IA que no van a tener problemas. Pero la idea es que ustedes lo hagan en conjunto y pueden ir viendo y sacando a veces sus propias conclusiones un poco. Y yo calculo que este ejercicio les va a aferrar un poco más el conocimiento o les va a servir el día de mañana. ¿Por qué? bien, Porque sí, sí. con esto también, si tienen alguna duda, van a tener la guía siempre a mano para hacer una consulta. Entonces, pero conceptualmente ya van a tener una base como para poder entender mucho mejor otra problemática. No sé, si hay un problema de la red anda lenta y bueno, vos tenés 10 pisos, un edificio de 10 pisos de la facultad, no sé cuántos tiene la UNIP, por ejemplo. Si tienes solo una sola red y no hay VLANs, y bueno, ahí estás teniendo todos los equipos, todas las computadoras de todos los pisos del edificio en una misma red y todas se van a ver entre ellas y eso te puede generar exceso de tráfico. Si son 20, 30 computadoras no pasa nada, pero si son computadoras en donde en cada piso tenés 200 personas, y ahí sí o sí tenés que ver de segmentar la red, definir VLANs, a cada VLAN le agregás un rango IP, como hicimos acá y como habíamos visto acá. Esto ténganlo en cuenta porque también les va a servir. Y la IA inclusive les va a ayudar a generar el gráfico. La IA, ustedes pueden darle un montón de input. Pueden dar texto, les pueden dar un documento de Word, les pueden dar un PDF, les pueden dar un gráfico, les pueden pasar una captura de pantalla. Ustedes pueden agregar, copiar, hacer esta captura, se la pasan a la IA y la IA les va a poder decir, che, ¿qué es esto? Si está bien o está mal, ¿qué mejorarían? También está bueno usar esa herramienta, que es también, independientemente de los conceptos que ustedes se pueden llevar de todas las clases que tuvimos, que se lleven algo también como para que les puedan subir, no solamente a ustedes, sino ustedes los puedan transmitir a los chicos, que también eso es importante porque el uso de IA hoy en día yo creo que va a ser cada vez más, de hecho cada vez es más importante y más utilizado. Porque el tema no es siempre saber algo, sino es saber cómo solucionar algo. Vos podés no saber algo, pero si vos más o menos sabés o tenés una idea de para dónde va, y a la solución es muy factible que hoy en día con IA llegues. ¿Se entiende?
Sí, sí. Sí, sí. Igual vamos a tener recursos ilimitados para comprar programas, ¿no? ¿Cómo? Igual vamos a tener recursos ilimitados para comprar programas, ¿no? ¿A qué te referís con programas? Claro, sí. O sea, si necesitamos un firewall, vamos a elegir el mejor, digamos. Sí, a ver, este es open source. Obviamente necesitas una infraestructura para implementar esto. Este es open source. Por eso, o sea, lo he tenemos implementado en varios recursos, lados. digamos, no De podemos hecho, escatimar. este es el que recomiendo yo generalmente. Este es el firewall que yo siempre recomiendo porque es open source, anda, funciona bien, tiene una interfaz bastante amigable, no es muy complicado de configurar, de entender, pero tiene sus limitaciones como todo. Gratis, solamente vos podés filtrar por IP origen, destino y puerto, nada más. Después ya, más complicado. Esas son las limitaciones que hoy en día tenemos también. Porque vos para comprar una licencia de un firewall corporativo que te analice capas superiores, y sí, ya ahí ya estás hablando de un número importante. Muy importante. Más o menos calculen en su momento para la Universidad de Buenos Aires un firewall, una renovación de licencias por 3 meses nos pasaron $30.000 para, o sea, $10.000 por mes. Pero están hablando de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? De ahí hay organizaciones mucho más grandes o más pequeñas también, pero es un número importante. Es una inversión importante. Que lamentablemente organizaciones como u organismos públicos inclusive no pueden obviar, lo tienen que hacer, porque están expuestos. Lamentablemente es así. Sí o sí necesitan hacer esa inversión. Después, porque si no, después pasa. Obviamente nunca estamos exentos a que haya esas fugas de información de determinados organismos públicos, como siempre pasó, porque no es solamente comprar la tecnología, es implementarla y después es gestionarla en el día a día, tener procesos internos como para poder bancar todo eso. No es solamente pagar, es pagar, implementar y después todo el ciclo de vida de la seguridad informática, a ver si hay algún evento. Tiene su nivel de complejidad. Obviamente depende de la organización, ¿no? ¿Se entendió hasta ahí? Espero ser claro. Me interesa ser claro. Y ustedes van a ser docentes. Ahí después les voy a preguntar qué les pareció qué les pareció mis clases, qué hubiesen mejorado. Porque ustedes van a ser profesores de informática también. Así que me interesa también, en cierta forma, su punto de vista después. Bueno. Porque yo por ahí yo soy muy del palo técnico. Me gusta enseñar, me gusta compartir conocimiento, pero a veces por ahí no soy muy claro. Siento que no soy muy claro y trato de serlo, ¿no? Obviamente. Pero bueno. Todo depende de la cara de quien escucha. Está bien. Bueno, a ver. ¿Qué más? Bueno, acá, en términos generales, digamos, repasemos algo de lo visto en las últimas 2 o 3 clases. Vimos DNS, me interesa que eso lo sepan, cómo funciona y cuál es la funcionalidad del DNS. El DHCP, que es el que asigna IP a los equipos internos. Eso puede ser algo no prioritario en una red, pero el DHCP es el que te va a dar la IP automáticamente y te va a abstraer de que haya una persona que vaya y configure la IP a mano en cada uno de los equipos. Eso generalmente lo tienen ustedes en sus casas y en cualquier organización está disponible. De hecho, si vemos acá también hay un servicio de DHCP. ¿En dónde? Acá, los leases. Acá vamos viendo cada una de las IPs que fue asignando, ¿ven? Acá lo tenemos todo bien gráfico. Por cada red, cuáles son las IPs que estuvo asignando el DHCP. Y acá nos muestra la MAC address, todo.
O sea, esto del firewall también, la mayoría de los firewalls hoy en día tienen estas características. Tienen características extras. Obviamente esto no es pago, ya viene, pero tiene un montón de características que nos pueden ayudar a que la gestión de la red sea mucho más fácil. No es solamente firewall para bloquear tráfico según el origen, el destino y el puerto. Tiene un montón de otras características más. Y después, bueno, el DNS, DHCP, estuvimos viendo de routers, que el router trabaja en capa 3, el switch trabaja en capa 2, y esta clase hablamos de firewall. Digamos, creo que todo lo que es una red corporativa, ya vimos todos los puntos y el funcionamiento de cada uno de los protocolos, inclusive. Vimos un vistazo general. Ahora, yo les voy a pasar el trabajo práctico ahora en un rato. ¿Les parece? La semana que viene nos juntamos Sí. y vamos viendo si hay alguna duda o algo en particular, pero vayan armándolo. A mí me gustaría hacer la siguiente, la otra como un resumen de todo lo que vimos, como para reforzar también un poco más. Si tienen alguna duda, consulten, manden consultas al grupo. Yo, no importa el horario, yo trato de contestarlos. Pero bueno, la idea es que ya empiecen esta semana a trabajar o la semana que viene, si hay paro, puedan trabajar con el trabajo práctico. Ok, pero ya hoy lo estarías enviando. Sí, hoy lo quiero enviar. Hoy se los envío. Ahí, avísenle ahí a Leonel, ahí, y vos, Ariel, traten de participar un poco más, como para poder apuntalar un poco más el tema de la nota, pero nada, eso. Para que voy a cortar la grabación, ahí está.